clítoris destella en las barbas de la noche como un pétalo de lava, como un ojo tremendo al que ataca la dicha, al que el placer ataca y contraataca con zumos delicados, enfebrecidas salamandras. ¿Cuándo se escribieron y dónde se publicaron estos conocidos versos de Ana Istarú, que se encuentran entre los más representativos de la autora y entre los mejores de la poesía costarricense de finales del siglo XX? Se editaron en su controversial Cantar erótico de juventud, La estación de fiebre, y fue galardonado con el premio del certamen latinoamericano Educa 1982 en la rama de poesía. ¿Qué es lo que yo quería decir? Bueno, mis temas siempre han sido de preocupación feminista. Entonces, como disponía de pocos recursos, cultivé sobre todo el monólogo, que era menos arriesgado. Eso hizo que tuviera la fortuna de que mis sobritas enviadas a concursos en otros países obtuvieran premios. Obtuve dos premios importantes en España, y allí se publicaron mis obras, y eso hizo que se difundiera por toda América Latina, y se han hecho montajes en el exterior. También, como decía, empecé a escribir poesía siendo muy joven. Mi padre publicó mi primer libro cuando yo tenía 15 años, como recuerdito de la fiesta de 15 años que tradicionalmente se hacía, y creo que todavía se hace, ¿no? A las quinceañeras se les hace esa fiesta. Entonces, mi recuerdito fue un libro. Y eso permitió, pues, que me sintiera autora siendo tan joven, y además continuara escribiendo poemas. El resultado es que La estación de fiebre que se publica cuando yo tenía 23 años, ya era mi cuarto libro. Y era el segundo premio que obtenía. A los 16 tuve la fortuna de ganar el premio Joven Creación, compartido con Mía Gallegos. O sea, a los 16 a los 17 en que se publica el libro, ya era una autora publicada no por cuenta de autor ni por cuenta de su papá, sino por la editorial Costa Rica. La noche desgarrada por su costal de harina. Tu pecho era la sombra que desató la brizna. Huellas de caracol humedecen la cima rosada de mis dos pantorrillas. Toda bañada estoy de savia y hierba herida. Bajo ilíaco techo, hueso de blanca miga, flamea mi rodaja de dicha. Resulta que cuando yo tenía 19 años, empecé a escribir en aquella Costa Rica de los 70s poesía erótica, que era una gran transgresión en ese momento. Yo no se la enseñé a nadie. Posteriormente conocí al que iba a ser mi esposo, me casé, me fui a Francia, porque él es de nacionalidad francesa, y junté todos los poemas que tenía en torno a esta temática y envié con mucha fe el poemario resultante a Educa, que era la editorial que estaba ofreciendo un concurso a nivel latinoamericano que en realidad tenía un alcance más centroamericano que otra cosa, pero con la secreta esperanza de ganar. Yo decía, yo sé que va a crear un revuelo que una mujer joven en la Costa Rica de los incipientes 80s hable sobre este tema, y el revuelo más grande se lo voy a provocar a mi mamá. Entonces, aquí la cosa es, si yo gano el concurso, los poemas se publican y ya van avalados por un premio. Entonces, no puede haber ningún reclamo doméstico en casa. Y dicho y hecho, obtuve el premio para mi gran felicidad, además con un jurado de lujo, y Educa hizo una primera edición que normalmente era de 1,000 ejemplares, en esa ocasión fue de 3,000, se vendieron como pan caliente. Después hizo una segunda y una tercera también de 3,000 ejemplares, y así empezó el libro realmente a circular. Poema 12. Yo soy el día. Mi pecho izquierdo, la aurora. Mi otro pecho es el ocaso. La noche soy. Mi pubis bebió en la sombra negros viñedos, duraznos, la tempestad. La rosa recia del viento, seda encarnada en mi ovario. La entrañable escritora costarricense Carmen Naranjo escribió sobre este poemario. Es asombro en Ana Istarú el ritmo de una palabra que se suelta como un tono del siglo de oro, ilumina con un desborde que se hace canto.
embeleza con inusitados giros, siempre exactos y precisos, un largo poema de amor y un grito de liberación unidos por un tejer de cantos y palabras que vienen desde Centroamérica y caen en el mundo. Este tratado apunta honestamente que el pudor y su sueño no encuentran mejor dueño que el rincón apacible de la vagina y me destina a una paz virginal y duradera. Esto el tratado apunta, por ser latina y dulce y verdaderamente inclinada a una casta tensión de la cadera. Y no lastima al parecer las intenciones puras de tantos curas. El novio se contenta. Al padre alienta que en América Central siempre se encuentra su hija virgen y asexual. Este tratado enseña cómo el varón domeña y preña en la América Central y panameña. Y de esta fálica omnipotencia mi rebelión de obreras me defienda. Porque tomo la punta de mis senos, campanitas de agudísimo hierro, y destierro este himen puntual que me amordaza en escozor machista y en larga lista de herencia colonial. Yo borro este tratado de los cráneos, con ira de quetzal lo aniquilo, con militar sigilo lo muerdo y pulverizo, como a un muerto ajado e indeciso, lo mato y lo remato con mi sexo abierto y rojo, manojo cardinal de la alegría, desde esta América encarnada y encendida, mi América de rabia, la central. Con el lápiz en la mano, de Álvaro Rojas. Un riquísimo abanico de ideas y observaciones sobre libros en variados géneros literarios, con una pluma que busca hacernos partícipes de las emociones de su autor, esas que lo llevaron a concebir esas rutas de lectura que se tienden como puentes para conversar e imaginar. La editorial de la UNED desea dar continuidad al reconocimiento anual de grandes obras de la literatura costarricense. Para este año fue seleccionado La Estación de Fiebre de Ana Istarú para ser publicado como libro regalo que se hace anualmente. El libro regalo es la mejor publicación que realiza la editorial. Es una edición de lujo que incluye obras de pintores nacionales. En esta ocasión se incluyó el trabajo plástico de Rafael Cuevas. La colección es la que en la EUNED se llama libro regalo, que como se puede ver aquí es un libro de un formato diferente, que además tiene una serie de características específicas. Está dedicado a un autor o autora y viene siempre ilustrado por algún artista, alguna artista. Esto porque este libro que se llama Regalo, que sale con tapa dura, y tiene también una versión en tapa blanda, es una especie de homenaje a alguien cuya obra ha tenido un papel importante en la literatura costarricense. En este caso específico, no solo de Ana Istarú, sino de la colección de la poesía costarricense. Es una especie de... Es una distinción muy emocionante porque estoy al lado de escritores consagrados que de alguna forma se consideran clásicos en la literatura costarricense y con una edición que es una belleza, porque el trabajo de ilustración que hizo Rafael Cuevas Molina, escritor y pintor, artista plástico guatemalteco residente en nuestro país, es bellísima. Yo realmente estoy muy emocionada. Yo siempre he sabido que es un magnífico pintor, un magnífico dibujante, que trata la figura humana y el retrato con una forma estilizada, con una forma con cierta ironía, cierta causticidad. Pero realmente aquí hace un trabajo como colorista que me impacta muchísimo. Y la interpretación que él hace de la poesía a través de sus pinturas es muy lúdica, muy divertida, muy pícara. Yo creo que realmente tiene la inocencia de la mirada romántica, digamos, todo el peso que el amor tiene en el poemario, pero también tiene su dosis de ironía. El sol nace en tu ingle, eleva con su esfuerzo de Dios pequeñito la torre de tu cuerpo, grave como él y leve. Su puño dorado
va erigiendo tu pene. Envidia del arcángel, sin sexo, a qué atenerse. Hasta alcanzar la punta del labio donde endulzas tu gota de varón y la sostienes. La amarras como un barco resuelto en la simiente. Me marcarás un eco en la matriz. Seré la lluvia, algo que inventaré durante el vuelo, asida a tu entrepierna. Y así, qué paz de mar con que bautices el vaso de mi entraña. Tu sol, tu sol, tu sol, mi pozo negro. Bueno, lo primero que yo tengo que decir respecto a esta colaboración que hemos tenido entre Ana Aiztarú y yo es que para mí ha sido un placer el resultado que se plasma en este libro. Es un placer porque yo diría que hay una confluencia de sensibilidades que se expresan en formas diferentes, uno en la poesía y el otro en la pintura, que se crearon y se desarrollaron paralelamente en el tiempo sin que necesariamente hubiese un diálogo inicial, pero que efectivamente parten de una sensibilidad similar. Ahora, estas coincidencias de sensibilidad estaban, por decirlo de alguna forma, en bruto. Había que trabajarlas. Dice Octavio Paz en su ensayo La llama doble que el testimonio poético nos revela otro mundo dentro de este mundo, el mundo otro que es este mundo. Ana Aiztarú nos da testimonio de sus sentidos. Nos abre la puerta oculta del laberinto amoroso minado a cada paso por los encuentros eróticos. Se atreve a describir, acaso a imaginar, ese otro mundo íntimo que no es otro que el misterioso fluir de los cuerpos, de la sexualidad bajo el poderoso influjo del lenguaje y la metáfora. En esto consiste su fervor. Cuando yo era adolescente, que es cuando realmente empieza el interés por el tema, leí pocos textos de carácter erótico, pero lo poquito que leí siempre me resultó chocante, porque se dedicaba íntegramente como a satisfacer las fantasías del varón y la mujer siempre estaba retratada como un chunche, como un objeto pasivo, diseñado exclusivamente para el placer del caballero y se acabó. Y yo sentía que eso era falso, que eso no correspondía a mi propia naturaleza. Yo era una joven que tenía como una coraza de hierro de una moral puritana que había en mi casa, combinado con una imperiosidad del cuerpo, con una sensualidad muy, muy fuerte y con una necesidad de expresarme, ¿verdad? Entonces, de esa contradicción empezaron mis lecturas feministas y yo dije, bueno, yo quiero escribir un libro en el que se hable de sexo, pero desde un punto de vista femenino. Eso quiere decir, no quiero desligar lo afectivo de lo físico. No quiero ser un objeto, quiero ser un sujeto. Y quiero que el objeto de deseo y de belleza sea el cuerpo del varón, pero sin cosificarlo, respetando su ser persona. O sea, decir, el deseo sexual brota, pero no es simplemente por los adornos físicos que engalanen a una persona, sino que lo que me hace desearlo es su posición ante el mundo, su generosidad, su solidaridad, su respeto por el sexo opuesto, sus cualidades como persona. Las coediciones son una modalidad muy conveniente para el intercambio de todo tipo de contenidos, así como una forma eficaz de ampliar las posibilidades de publicación y de divulgación de esos contenidos. Por esta razón, la UNED forma parte del sello EduPUC, que agrupa a las 5 editoriales de las universidades públicas de Costa Rica. Cada año se llevan a cabo proyectos editoriales que salen a la luz pública con los sellos de las editoriales universitarias. La coedición de un libro de los mapas de Costa Rica y América Central es un buen ejemplo de una coedición por el interés mostrado por las instituciones universitarias en la divulgación de la excelente colección de mapas de don José Alfredo Villalobos. Un evento editorial celebrado por la historia y la cultura de nuestro país fue la publicación del Álbum de Figueroa,
singular obra que resume tempranamente características de la idiosincrasia costarricense. La otra coedición significativa de EduPUC fue la publicación por primera vez en Costa Rica de la colección de ensayos de Vicente Sáenz. EduPUC, como institución interuniversitaria, está desde luego adscrita al Consejo Nacional de Rectores, CONARE. Desde un edificio en llamas, de Jonathan Lepis. La poesía de Lepis atiende siempre a las últimas cosas, a lo que está por extinguirse, desintegrarse. Este libro nos sumerge en una suerte de odisea entre la nostalgia y un futuro incierto. La densidad sexual de La estación de fiebre es más que notable. Por momentos, roza el exceso libidinal, si bien se mantiene sobriamente dentro de los límites de la oralidad. La obra muestra aconteceres cotidianos, revelaciones oníricas y fantasías de todo tipo, sobre todo las amatorias. Su lectura continúa siendo de una exigencia poco común en nuestro panorama poético y literario. Cuando era jovencita y mi papá me puso en contacto con Lorca, con Neruda, con Darío, descubrí por mi cuenta la poesía barroca. No era lo usual, lo lógico en la América Central de los 80s era leer a Roque Dalton, que también lo leía, Cardenal, la poesía exteriorista, coloquial, conversacional, que trataba de llevar la poesía al pueblo sin mayores obstáculos de comprensión. Y a mí se me ocurre leer a los barrocos, que son como una enfermedad gloriosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que además leo a Miguel Hernández, que también se nutrió de la poesía barroca. Entonces, encuentro en él cosas que amo, cosas que admiro. Un hombre de izquierda que ofrenda su vida por sus ideales y que además, en un mundo tan patriarcal, es uno de los pocos poetas que le cantan a la paternidad, a la ternura. No es el macho alfa que siempre anda hablando sobre sus múltiples conquistas y que dice, fuiste mía, te poseí, todo ese discurso erótico que hay muchas veces en la poesía convencional, escrita por varones, sino que se entrega a la amada y se entrega a su bebé, que no logra conocer. Entonces, esa mezcla de un hombre que luchó contra el fascismo, y que además hablaba de la ternura y hablaba del amor conyugal sin disociarlo del placer sexual, que en realidad era la tónica en la época, ¿verdad? O sea, la sensualidad se asociaba a lo clandestino, a lo ilícito. La gente casada era pulcra y decente, y como ordenaba la iglesia. Por eso escojo estos versos de Miguel Hernández para abrir esto, que también de alguna forma mi poemario trataba de exaltar también el amor de pareja y el amor conyugal. Es un trabajo por lo menos a 3 manos, en el cual estaría Ana Istarú en primer lugar, que es en torno a su trabajo que gira esta publicación, luego el mío, y por otro el de Evelyn Valenciano, que de una u otra forma se convierte un poco en la casamentera, aquella que une 2 sensibilidades, 2 puntos de vista, que tienen cosas en común, pero que tiene que encontrarse la forma para que empaten, para que comulguen, para que tengan se conviertan en un nuevo trabajo, en algo nuevo. A nuestra cama vino a encallar la luna. Dejó este peine, este nácar, este néctar. Puso una seda brillante a tu aspereza. Puso un cristal fragante a cuanta sábana encontraba y no encontraba más que los nardos alados a tu espalda. La tibia, la ladrona, la inesperada, vino a beber centellas dormidas de tu frente, las migas de este amor que cometimos. A nuestra cama vino a encallar la luna, esa cebolla de plata, esta versión felina de la nieve, esta cuchara. La temible, la forajida, vino a robar tu pan, tu sexo de oro fresco saliendo de mi horno mejor. La inesperada, la tibia, la ladrona, puño de azaleas, la forajida. Y bueno, somos como un resultado de todo lo que vamos leyendo y de lo que vamos amando, y como decía Carlos Cortés, siempre se plagia inevitablemente, y que eso es parte del trabajo de la creación. Pero una
una influencia exacta, no podría decir cuál es. De hecho, yo no había leído a Eunice Odio, y por un prejuicio, porque como éramos de izquierda y se consideraba que era una escritora de derecha, no la había leído, y lo quiero decir públicamente como en un mea culpa. La leí después, hablando sobre gente que anteriormente escribió poesía con temática erótica. Estuvo Jorge de Bravo, por ejemplo, y don Isaac Felipe Azofeifa. Entonces, digamos, no soy la primera en hacerlo. Quizás tuvo impacto, pues yo pienso que jugó el hecho de que yo era muy joven y el hecho de que nombraba las cosas por su nombre en forma muy directa. Ana Istarú abre su poemario con un verso luminoso del poeta español Miguel Hernández. Alrededor de tu piel, ato y desato la mía. Un mediodía de miel, resumas un mediodía. Palabras apasionadas que van a ser el pretexto que nos introduzca en su cántico amatorio, dedicado a su compañero de vida durante esa época de su vida. Guardando las distancias, la estación de fiebre nos hace pensar inevitablemente en los amores de grandes palabreros de otras épocas. En María Rosa Sandoval, amor de juventud y musa de los heraldos negros de César Vallejo. Nos evoca también a Lope de Vega y su amor por Elena Osorio, a la Beatriz Portinari de Dante. Pero esta obra es distinta en un punto esencial a todas las mencionadas. En este caso, es una mujer la que toma la palabra para seducirnos en su febril estación. No me anduve mucho por las ramas y nombré el cuerpo por sus partes, lo cual en poesía es complicado, porque si nos damos cuenta, las partes del cuerpo casi siempre están nombradas o en una forma muy científica, muy médica, anatómica, como desprovista de carga afectiva, o en forma soez, vulgar, ¿verdad?, que rechazante. Entonces, wow, meter un clítoris en un poema era una cosa como complicada. Pero bueno, traté de acceder a esa forma de expresión y creo que fue, que de alguna forma se logró. Y quizás lo que más escandalete hizo es cuando se publicó el libro era precisamente que hubiera nombrado las partes del cuerpo. Me acuerdo, por ejemplo, escribí un poema que se llama, digamos, que se inicia con el verso pene de pana. Resulta que hasta las tías abuelas de mis amigas que nunca habían leído poesía en su vida sabían que aquella que va ahí es la que escribió lo de pene de pana, ¿verdad? Entonces, es impresionante el impacto que una palabra puede tener, el nombrar las partes del cuerpo y el que una mujer y una mujer joven se atreva a nombrarlo. Entonces creo que en ese sentido la poesía que escribí en ese momento sí fue transgresora y se abrió una senda para que las mujeres encontraran su voz y los hombres su homenaje y todos una propuesta distinta de lo que podía ser el deseo sexual en la literatura. Fue muy inocente. Hoy día, si lo leemos realmente, pues de esa transgresión queda muy poco. Yo lo que sí espero es que quede algo de belleza, que se procure un goce estético al lector y que el amor perdure, ¿verdad? Que eso le pueda seguir dando vigencia al poemario, porque ojalá y espero que todas estas represiones hayan sido ya de alguna forma superadas. Estamos hablando de eso, así que algo habremos avanzado.